Muy buenas tardes, profesor. Tenemos el agrado de compartir este tema titulado Medidas de tendencia central y dispersión. Mi nombre es Maricelo Castillo y a continuación iré explicando sobre diversos puntos de medidas de tendencia central. ¿Qué son medidas de tendencia central? Estas corresponden a valores que generalmente se ubican en la parte central de un conjunto de datos. Forman parte de nuestra cotidianidad y ayudan a agrupar los datos útiles en una investigación. Cuando hablamos de tendencia central, nos referimos al punto medio al que se inclina una distribución. Ellas permiten analizar los datos en torno a un valor central. Entre estas están la media aritmética, la moda y la mediana. Ahora continuamos con la media. La media también es conocida como promedio. Es el valor que se obtiene al sumar todos los datos y dividir el resultado entre la cantidad de datos. Aquí tenemos un ejemplo. El número de hermanos de un grupo de 5 niños es 1, 3, 0, 2 y 2. Para calcular la media tenemos que hacer uso de la fórmula, la cual podemos observar en la parte derecha. Ahora, calcularemos la media usando esta fórmula que es x igual a la sumatoria de los datos entre n, que es la cantidad de datos. Como número de datos tenemos a los números 1 más 3 más 0 más 2 y más 2 sobre n, que es la cantidad de datos, que sería 5. Por lo tanto, sería 8 la suma de datos sobre 5 y como resultado nos da 1.5. Entonces, como interpretación tenemos que el promedio del número de hermanos es 1.5. La mediana. La mediana es el valor central de los datos ordenados de forma ascendente. La mediana se representa por M sub E. Aquí es importante de que los datos se encuentren ordenados. Ejemplo. En este ejemplo vamos a encontrar dos casos. El primero es que si la serie tiene un número impar de medidas, la mediana es la puntuación central de la misma. En el ejemplo podemos observar que la cantidad de los números que están allí es 9, por lo cual es un número impar. Para encontrar la mediana vamos a tachar los extremos hasta llegar al valor central, que en este caso la mediana sería el número 5. Ahora, como segundo caso, tenemos que si la serie tiene un número par de puntuaciones, la mediana es el promedio entre las dos puntuaciones centrales. En este caso, la cantidad de valores que están allí es 6, que es un número par. Entonces, la mediana va a estar en el promedio de los dos valores centrales, que en este caso es 9 y 10. Entonces, sería la media igual a 9 más 10 entre 2, que a todo esto sería 19 entre 2 y como resultado tendríamos 9.5, que sería la mediana. Continuamos con la moda. La moda es el valor que se repite el mayor número de veces en un conjunto de datos. En un grupo puede haber dos modas y se le conoce como bimodal. Cuando se repiten más de dos valores es multimodal. Se llama amodal cuando no se repiten los valores. Por último, se conoce como moda adyacente cuando dos valores continuos tienen la misma cantidad de repeticiones. Ejemplo. En el ejemplo podemos ver que hay un conjunto de datos, pero notamos que hay un valor que es el que se repite con mayor veces. En este caso es el número 5. Ese número sería la moda. Ahora, en el siguiente ejemplo podemos ver también un conjunto de datos, pero notamos que no solo es un valor el que se repite, sino son tres, que serían los números 1, 5 y 9, que esos números serían la moda y se le conoce como multimodal. Ahora vemos que también hay un conjunto de datos en los cuales vemos dos valores que se repiten la misma cantidad de veces. Entonces, la moda sería 4, porque sería el promedio. Y a eso se le conoce como moda adyacente. A la parte derecha podemos observar la fórmula de la moda. Ahora tenemos el cálculo de las medidas de tendencia central. Para datos no agrupados podemos observar un conjunto de datos, de los cuales vamos a sacar la media, mediana y moda. Ya sabemos que para sacar la media tenemos que sumar los datos y dividir entre la cantidad de datos. Vamos a emplear en este ejemplo. Entonces sería x igual a la suma de datos, que sería 143, dividido entre 20, que es
la cantidad de datos, y como resultado tenemos 7.5, que es la media. Ahora, para sacar la mediana, ya sabemos que cuando es una serie par, obtenemos dos valores, y de esos valores tenemos que sacar el promedio. Aquí podemos observar que en la mediana hay dos valores que ocupan la posición central, que son 7 y 7. Estos dos números se suman y se dividen entre 2, lo cual sería la mediana 7. Ahora en la moda buscamos los valores que más se repiten y como observamos hay dos valores que son 7 y 8. A esta moda se le conoce como multimodal. Calcularemos para datos agrupados. Vamos a calcular la media, mediana y moda en datos agrupados con una tabla con intervalos. El ejemplo nos dice el número de edades de 20 estudiantes de quinto de secundaria. Vamos a trabajar con un total de 5 intervalos. El primero va desde 13 hasta 15, de 15 hasta 17, de 17 hasta 19, de 19 hasta 21 y de 21 hasta 23. A continuación viene la columna de la marca de clase, que se simboliza por la X. Si esta columna no la tenemos, deberemos completarla. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Pues muy fácil. Vamos a sumar el límite inferior y el límite superior de cada intervalo y lo vamos a dividir entre 2. De esa manera obtendremos la marca de clase. A continuación tenemos la columna de frecuencia absoluta, que la representamos por la F minúscula. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener el número total o la cantidad de datos de estudio. A esta cantidad lo representamos por n. Y por último tenemos la columna de frecuencia acumulada. La vamos a representar con la F mayúscula y me indica cuántos datos van representando hasta ese momento. Ahora vamos a empezar a calcular la media. La media ya sabemos que la representamos con una rayita arriba y es igual a x sub 1 por f sub 1 y así sucesivamente hasta llegar a x sub n por f sub n y todo dividido entre n. También se puede expresar como sumatoria igual a 1 hasta n de x sub i por f sub i entre n. Como ya vimos, en la fórmula se necesita calcular x sub i por f sub i. En el cuadro ya podemos observar sus valores, que son 56, 144, 54, 60 y 22, que a todo ello tiene un total de 336. A este valor lo vamos a dividir entre n, que es 20, y como resultado vamos a obtener 16,8, que sería el valor de la media. Pero ahora vamos a verificar si este número se encuentra dentro de mis valores posibles. Vamos a observar que sí está en el intervalo número 2, que va desde 15 hasta antes de 17. Siempre tenemos que verificar. Entonces, como interpretación tenemos que el promedio del número de edades de 20 estudiantes es 16,8. Vamos ahora con la mediana. Como ya lo hemos mencionado, encontrar la mediana es súper sencillo. En la mediana solamente hay que seguir dos pasos. El primer paso es encontrar la posición usando su fórmula para determinar en qué intervalo se encuentra la mediana. Y una vez que ya sabemos en cuál de los intervalos se encuentra la mediana, usamos la fórmula. Entonces empezaremos encontrando la posición que es n más 1 sobre 2. N es la cantidad de datos, que en este caso sería 20. Lo sumamos más 1, que sería 21, y lo dividimos entre 2, y el resultado es 10.5. Como ya hallamos la posición, vamos a ver en qué intervalo se encuentra mi mediana. Buscamos el número 10 en la columna de frecuencia acumulada. Si es que no está, buscamos el que sigue, y en este caso sería el número 13. Entonces, la mediana está en el intervalo número 2. Una vez que ya sabemos eso, explicaremos la fórmula de la mediana, que sería mediana es igual al límite inferior más n sobre 2 menos frecuencia acumulada anterior. Todo ello dividido entre la frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra la mediana por la amplitud donde se encuentra la mediana. Ahora vamos a reemplazar, que sería la mediana es igual a 15 más 10 menos 4 sobre 9 por 2. A todo esto el resultado sería 16,3 y como interpretación obtendremos que la mediana del número de edades de 20 estudiantes es 16,33
años. Ahora vamos a calcular la moda. Para calcular la moda vamos a seguir también solo dos pasos. El primero es determinar en cuál de los intervalos se encuentra la moda, y nuestra moda se encuentra en el intervalo con mayor frecuencia absoluta. Así que vamos a enfocarnos en la columna de la frecuencia absoluta y buscamos el valor mayor. En este caso sería el número 9. ¿Y a qué intervalo pertenece? Pues pertenece al intervalo número 2. Ahora vamos a aplicar la fórmula, que sería moda es igual al límite inferior más frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta del intervalo anterior, entre frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior más frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta posterior. Todo esto multiplicado por la amplitud. Entonces vamos a reemplazar, que sería moda es igual a 5 más 9 menos 4 entre 9 menos 4 más 9 menos 3 por 2. ¿Qué quedaría? Moda es igual a 5 más 5 entre 11 por 2, que obtendría un resultado de 5,9, que sería el valor de la moda. Como interpretación tendremos que la moda del número de edades de 20 estudiantes es 5,9 años. Ahora le doy pase a mi compañera Lucero, que a continuación le seguirá explicando. Hola, mi nombre es Lucero y les vengo a hablar sobre las medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? Son medidas estadísticas que muestran la variabilidad en la distribución de datos. El valor de las medidas estadísticas nos permiten saber si es que los datos son iguales, si es que los datos se encuentran estrechamente agrupados, muy pegaditos el uno del otro, o si se encuentran ampliamente dispersos, muy separados entre sí. Estos son súper importantes en la industria, en los negocios, en la salud y en otros sectores más. Ahora les voy a explicar las principales medidas de dispersión. Entre ellas tenemos el rango, que también es llamado amplitud o recorrido. Rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. Por eso la fórmula nos dice lo siguiente. Rango es igual al valor máximo menos valor mínimo. También tenemos a la varianza, que sería el promedio de los cuadrados de las desviaciones medias alrededor de la media. Ojo, hay que tener en cuenta que las fórmulas de población son diferentes al de la muestra, por más que se parezcan, siempre van a ser diferentes. En la población se representa por el sigma, que sería sigma al cuadrado es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n, del valor de cada uno de los elementos de la población, menos la media poblacional, ello elevado al cuadrado y dividido entre el número de elementos de la población. Ahora la muestra, que se representa por la S, que sería S al cuadrado, y eso igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n, del valor de cada una de las observaciones de la muestra, menos la media muestral, elevado al cuadrado y dividido entre el número de las observaciones de la muestra menos 1. Como podemos saber, la varianza tiene un pequeño inconveniente, que siempre sus unidades quedan al cuadrado, y para eso existe la desviación estándar, que la desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. También tenemos dos fórmulas, que sería población y de muestra. En la población se representa por el sigma y en la muestra por la S. Desviación media. Es la media aritmética de los valores absolutos de los que se desvía cada valor respecto a la media. Puede sonar complicado esta definición, pero no es obligatorio que te la aprendas, porque lo mismo que está en la definición está en la fórmula. Y la fórmula es lo siguiente. Desviación media es igual a x sub 1 menos media, más x sub 2 menos media, más x sub 3 menos media, y así hasta que lleguemos al x sub n menos media. Todo ello dividido entre el número de datos. Y como esta fórmula es muy grande, la vamos a comprimir, que sería la sumatoria de i igual a 1 hasta n, valor absoluto de xi menos la media, todo eso dividido entre n. También les quería decir que al momento de resolver un problema no vayan a aplicar de frente la fórmula,
Porque esta fórmula de la desviación media se necesita algo que es la media. Y la fórmula de la media es igual a x sub 1 más x sub 2 más x sub 3. Cada uno de los datos divididos entre el número de datos. O también la puedes colocar de forma comprimida, que sería sumatoria de i igual a 1 hasta n, de x sub i dividido entre el número de datos. Coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa, libre de unidades de medida, es decir, no tiene kilogramos, centímetros, kilómetros, que se define como el coeficiente de variación estándar entre la media aritmética. Su fórmula es la siguiente, tenemos para población y para muestra. Para la población es desviación estándar entre media, que se representaría por el sigma entre mu. Y para la muestra es S entre X rayita. En el siguiente ejemplo vamos a hallar el rango, la varianza, la desviación estándar, desviación media y coeficiente de variación. Todo esto va a ser para datos no agrupados. El problema dice, en el siguiente conjunto de datos se muestran las edades de niños de una población de 2, 4, 6, 8 y 10. Vamos a empezar hallando el rango. El rango es valor máximo menos el valor mínimo, que sería 10 menos 2, y el rango vendría a ser 8. Ahora vamos a hallar la varianza. ¿Se acuerdan que les dije que había dos fórmulas? Una de la población y la otra de muestra. En este caso vamos a utilizar la de población, que sería sigma al cuadrado igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n mayúscula, de x sub i menos mu elevado al cuadrado y dividido entre n mayúscula. Sin embargo, aquí hay un problema, es que no vamos a poder utilizar la fórmula porque no tenemos mu, la media de la población, ni n mayúscula, por eso la vamos a tener que encontrar. Primero vamos a encontrar n mayúscula, que es el número de elementos de la población. A ver, ¿cuántos números tenemos? Tenemos al 2, 4, 6, 8 y 10, que sería 5 números. Entonces, la n mayúscula va a ser igual a 5. Ahora vamos a hallar mu, que sería la sumatoria de x sub i y dividido entre el número de datos. X sub i yo le he colocado en una tabla para que se vea mejor. En x sub i ponemos 2, 4, 6, 8 y 10. Y la sumatoria de x sub i saldría 30. Entonces reemplazamos, que sería 30 entre n, pero n ya lo hallamos, que es 5. Entonces 30 entre 5 vendría a ser 6. 6 es la mu. Ahora ya vamos a poder utilizar la fórmula. Ahí nos piden x sub i menos mu elevado al cuadrado. Pero yo le echo en la tablita. X sub i es 2 menos mu, que es 6. 2 menos 6 sería menos 4. 4 menos 6 es menos 2. 6 menos 6 es 0. Y así sucesivamente. Y como te van a pedir el cuadrado, esos mismos resultados que nos han salido lo vamos a elevar al cuadrado, que sería 4 al cuadrado sería 16. 2 al cuadrado, 4. 0 al cuadrado, 0. 2 al cuadrado, 4. Y 4 al cuadrado, 16. Todo eso lo sumamos y nos sale 40. Ahora sí vamos a poder reemplazar la sumatoria de x sub i menos mu elevado al cuadrado, que nos sale 40. Entre n, que n es 5. 40 entre 5, 8. Nuestra varianza nos saldría 8. Ahora vamos a hallar la desviación estándar de la población, que se representa por la letra griega sigma, que es igual a la raíz cuadrada positiva de la varianza. Y la varianza es sigma al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar. Sigma al cuadrado lo pondríamos 8. Vamos a sacar la raíz cuadrada de 8, que sería 2,8284.
Eso vendría a ser nuestra desviación estándar. Ahora vamos a hallar el coeficiente de variación, que sería desviación estándar entre medio. La desviación estándar de una población se representa mediante el sigma y la media mediante el mu. El sigma ya lo hallamos, que es 2,8284, y la mu también ya lo hemos hallado, que es 6. Todo eso dividido nos sale 0,4714. También lo podemos hallar en porcentaje, que el resultado lo multiplicamos por 100. Y todo eso nos sale 47,14%. Pero en este caso lo vamos a hacer sin porcentaje. Ahora vamos a hallar la desviación media, que sería la sumatoria de i igual a 1 hasta n de x sub i menos mu entre n. X sub i menos mu lo vamos a colocar en la tablita. Y como se dan cuenta, en la segunda columna está, sino que ahora lo vamos a colocar en positivo. Los mismos números igual va a pasar, pero en positivo, que nos quedaría 4, 2, 0, 2 y 4. Todos esos números los sumamos y nos sale 12. Ahora lo vamos a reemplazar. Nos quedaría 12 entre 5. Y 12 entre 5 nos sale 2,4. Ahora vamos a hacer un ejemplo para los datos agrupados. Acá me dan unos intervalos que son de 0 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12, de 12 a 16 y de 16 a 20. Primero vamos a hallar la varianza, pero para esto, como les dije, tenemos que hallar la n. La n es la sumatoria de f sub i. Y vamos a tener que sumar 5 más 7 más 3 más 7 más 2, que eso nos saldrá 24. Entonces n vale 24. Ahora vamos a tener que hallar x sub i, la marca de clase, que es límite inferior más límite superior, el resultado dividido entre 2. Y nos va a salir 2, 6, 10, 14, 18. Ahora vamos a hallar la media, que vamos a tener que multiplicar x sub i por f sub i. Entonces nos sale 10, 42, 30, 98 y 36. La sumatoria de esos números nos va a salir 216. Entonces vamos a tener que reemplazar todo eso, 216 entre 24. Y todo eso nos va a salir 9. Ahora en la fórmula de la varianza nos piden calcular x sub i menos mu. Eso lo vamos a poner en el cuadro, que sería la marca de clase menos mu. La marca de clase es 2, 6, 10, 14 y 18. Y mu, como ya hemos hallado, 9. Les vamos a restar 2 menos 9, menos 7. 6 menos 9, menos 3. Y así sucesivamente. Y como nos piden que es elevado al cuadrado, también lo vamos a reemplazar. Entonces, 7 elevado al cuadrado nos saldría 49. 3 elevado al cuadrado nos sale 9. Y así sucesivamente. Y ahí, como nos piden que f sub i multiplicado por x sub i menos mu elevado al cuadrado, también lo vamos a reemplazar en el cuadro, que nos va a salir 245, 63, 3, 175 y 162. Todo eso lo sumamos y nos sale 648. Ahora vamos a reemplazar en la fórmula, que sería 648 entre 24. Todo eso nos sale 27. Ahora vamos a hallar la desviación estándar, que es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Entonces vamos a reemplazar, que sería la raíz cuadrada de 27. Y eso nos da 5,1962. Y eso vendría a ser nuestra desviación estándar. Ahora vamos a hallar el coeficiente de variación, que sería desviación estándar entre la media.
representado por el sigma entre mu. Sigma vendría a ser 5,1962 entre mu, que vendría a ser 9. Todo eso dividido nos da 0,5774. Y también lo podemos representar por porcentaje, que lo multiplicaríamos por 100 y nos da 57,74%. Ahora vamos a ir a la desviación media, que nos piden x sub i menos mu. Y todos los números los vamos a convertir en positivos, que nos quedaría 7, 3, 1, 5 y 9. Pero nos piden que lo multipliquemos por f sub i. Entonces lo vamos a multiplicar 5 por 7, que nos sale 35, 7 por 3, que nos sale 21, y así sucesivamente. Luego esos números los vamos a sumar y nos va a salir 112. Ahora vamos a reemplazar 112 entre 24 y eso nos saldría 4,6667, que vendría a ser la desviación media. Ahora voy a hacer un ejemplo de las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Como podemos ver, los intervalos van del 0 al 10, del 10 al 20 y así sucesivamente hasta el 50. Vamos a hallar la media. La media es la sumatoria de f sub i por la marca de clase. Vamos a tener que hallar la marca de clase, que es límite inferior más límite superior, el resultado dividido entre 2. Que nos va a salir 5, 15, 25, 35 y 45. Ahora vamos a tener que multiplicarlo por f sub i. Y ese resultado nos va a salir 25, 90, 200, 315, 90. Y todos esos números sumados nos sale 720. Ahora vamos a reemplazar 720 entre 30, que nos va a salir 24. Eso va a ser la media. Ahora vamos a hallar la mediana. Pero primero tenemos que hallar n, que sería 30 entre 2, que nos sale 15. Ahora 15 lo vamos a ubicar entre 11 y el 19, pero vamos a tomar el 19. Ahora vamos a tener que reemplazar límite inferior, que sería 20, entre 15 menos 11 entre 8. Todo eso multiplicado por 10. Y todo ese resultado nos va a salir 25. Ahora vamos a hallar la moda. Para calcular delta 1 y delta 2 vamos a tener que encontrar el mayor, que en este caso sería 9. Y ese resultado restarlo menos el anterior. Entonces delta 1 es igual a 9 menos 8, que nos sale 1. Y delta 2 es igual a 9 menos 2, que nos sale 7. Ahora vamos a reemplazar 30 por 1 entre 1 más 7 por 10. Todo ese resultado nos va a salir 31.25. Ahora vamos a calcular las medidas de dispersión. Ahora vamos a ir a la desviación media. Que nos piden hallar x sub i menos la media. Como pueden ver en la tabla, nos va a salir 19 negativo, 9 negativo, 1, 11 y 21. Todos esos resultados los vamos a convertir en positivos y lo vamos a multiplicar por f sub i, que nos quedaría 95, 54, 8, 99, 42. Todo eso lo sumamos y nos sale 298. 298 lo vamos a dividir entre 30, que nos va a salir 9,93. Ahora vamos a ir a la varianza. Ahí nos piden calcular x sub i menos. Ahí nos piden calcular x sub i menos. Ahí nos piden calcular x sub i menos. Ahí nos piden calcular x sub i menos mu,
elevado al cuadrado. Entonces vamos a elevar el 19 al cuadrado, que nos sale 261. 9 al cuadrado, que nos va a salir 81, y así sucesivamente. Pero también nos piden multiplicar ese resultado por f sub i. Y multiplicándolo nos va a salir 1805, 486, 8, 1089 y 882. Todos esos resultados los vamos a sumar y nos va a salir 4270. Y luego raíz cuadrada positiva de la varianza, que sería la raíz de 142.33. Ese resultado nos va a salir 11.93. Ahora vamos a ir al rango, que es el valor máximo menos el valor mínimo. El valor máximo sería 50 y el valor mínimo 0. 50 menos 0 nos va a salir 50. 50 vendría a ser el rango. Ahora vamos a hallar el coeficiente de variación, que es la desviación estándar entre la media, que sería 11.93 entre 24, que nos sale 0.49. Ahora vamos a explicar qué son las medidas de posición y también vamos a hacer unos ejemplos. Las medidas de posición, también conocidas como otras medidas de dispersión, son otras medidas o métodos que resultan ser más prácticos para precisar ciertas situaciones en las que se busca describir la variación o dispersión en un conjunto de datos. Cuartiles. Los cuartiles son los tres valores de la variabilidad que dividen a un conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales. Q1, Q2 y Q3 determinan los valores correspondientes al 25%, al 50% y al 75%. El Q2 coincide con la mediana. Los deciles. Los deciles son 9 valores que dividen la serie en 10 partes iguales. Los deciles dan los valores correspondientes al 10%, al 20%, hasta el 90%. El D5 coincide con la mediana. Percentiles. Corresponden a 99 valores que dividen la serie de datos en 99 entre 100 partes iguales. Los percentiles dan valores correspondientes al 1%, al 2%, hasta el 99% de los datos. El P50 coincide con la mediana. Voy a hacer un ejemplo para los datos agrupados. En este caso voy a hallar el cuartil 3, que sería 3 por 60 entre 4, que nos sale 45. 45 lo vamos a ubicar en la frecuencia acumulada, que en este caso sí nos da. Entonces sería cuartil 3 es igual al límite superior igual a 50. El cuartil 3 va a ser igual a 50. Ahora vamos a ir al decil número 2. Para eso tenemos que ir a la posición, que sería 2 por 60 entre 10, que vendría a ser 12. En este caso no hay. Y lo vamos a ubicar entre el 10 y el 22. Para eso necesitamos la fórmula que está ahí. Ahora vamos a conseguir uno de los datos que está ahí, que sería f sub i menos 1 es el anterior, que vendría a ser 10. F sub i es igual a 22. Límite inferior sería 40. Y la amplitud es igual al límite superior menos límite inferior, que vendría a ser 5. Ahora vamos a reemplazar, que sería 40 más 5 por 12 menos 10 entre 22 menos 10, número 55. También tenemos que ir a la posición, que sería 55 por 60 entre 100, y todo este resultado nos daría 33. Pero como tampoco no está, lo vamos a ubicar entre el 22 y el 45. Ahora vamos a hacer lo mismo que lo anterior. F sub i menos 1, que sería 22. F sub i es igual a 45. Límite inferior, que sería 45. Y la amplitud es igual a 5. Ahora reemplazamos 40 más 5 por 33 menos 22 entre 45 menos 22. Todo este resultado nos va a dar 47,39.
Entonces, este sería nuestro percentil número 55. Ahora vamos a hallar los cuartiles, los percentiles y los deciles para los datos no agrupados. En este caso yo le he hecho un cuadro para que se vea mejor. Voy a hallar el cuartil número 1, que sería 1 por 20 entre 4, que vendría a ser 5. El cuartil número 1 sería 5. Ahora el decil número 3, que sería 3 por 20 entre 10 es igual a 6. El decil número 3 vendría a ser 6. Ahora el percentil número 5, que sería 5 por 20 entre 100, que esto es igual a 1. El percentil número 5 es igual a 4.